Así que vamos al texto bíblico hoy día. Y el texto bíblico de hoy día es en el libro de Génesis, en el capítulo 49, en su versículo 22, dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Qué lindo este texto. Querido, ¿por qué el hermano Jacob destaca diciendo que el hermano José es una rama fructífera? ¿Por qué él dice que es una rama fructífera? Porque el secreto del hermano José no estaba en su habilidad. El secreto del hermano José está en estar cerca de la fuente de justicia, y el hermano Jacob sabe que la fuente era el propio Dios. Es Dios que nos hace crecer, es Dios que nos hace prosperar, es Dios que nos hace a nosotros poder sobresalir delante de las dificultades. Porque la Biblia va a decir por tantas veces, cuando José llegó a la casa de Potifar, dice la Biblia, y el Señor era con él. La fuente de justicia siempre estaba al lado de él. Cuando él entró a la prisión, usted ve que la Biblia decía, y el Señor era con José. Es la fuente a su lado. Para donde José iba, la fuente estaba con él, haciéndolo crecer. Y Jacob dice así: más allá de ser una rama fructífera junto a la fuente, sus vástagos se extienden, dice la Biblia, sobre el muro. Porque muro habla de limitación, muro habla de límites, muro habla de impedimentos, muro significa dificultades. Más la fuente, que hacía con que el hermano José se fructificara y creciera, eso hacía que él traspasara los muros que pudiesen estar delante de él. Los muros se levantaban, pero la fuente daba fuerzas al hermano José para hacerlo crecer. Él pasaba por encima del muro porque la fuente siempre estuvo con él. Ah, queridos, rama fructífera junto a la fuente. Sus ramas corren y se extienden sobre los muros, y esto me llamó muchísimo la atención. Sus vástagos, dice el texto bíblico. Aquí es el momento de exaltación del hermano José. Mas Jacob ahora va a decir, nos va a enseñar algo tremendo aquí ahora. Pero antes de eso, quiero que usted vea el significado de este texto. Fuente de vida. En este texto hay algo maravilloso, y quiero que usted pueda entender el significado. Fuente de vida. La fuente es Dios, quien es la fuente última de todo bien, bendición y vida. Rama fructífera. José se compara con una vid o rama que está bien regada y es capaz de dar muchos frutos a pesar de las dificultades. Prosperidad a pesar de la adversidad. El verso menciona que los arqueros, sus hermanos, que lo atacaban y lo odiaron, lo entristecieron amargamente, pero sus fuerzas se mantuvieron firmes, porque los brazos de sus manos fueron fortalecidos por el Dios poderoso de Jacob. Y aquí hay algo interesante: tenía una conexión con Dios. La fe del hermano José se debía a esa comunión tan íntima y tan vital con Dios. Al igual que un árbol que necesita agua, una fuente para crecer, queridos. Al igual que un árbol, el hermano José fue próspero. ¿Por qué? Porque dependía total y absolutamente de Dios. Bendiciones espirituales y temporales. La bendición del hermano José fue más allá de lo material. También incluía bendiciones espirituales como la fe, la obediencia, la esperanza y la victoria sobre la tentación y la aflicción, según el texto bíblico que hemos leído hoy día. Pero aquí quiero hablarles de la otra cara de la historia del hermano José. Y en el versículo 23 dice, escuche con atención, no es solo victoria, no eran solo cosas buenas, también
Él tuvo que pasar por amargura para poder llegar donde él llegó. Por dolores. Ahí Jacob dice así. Habla en el versículo número 23. Le causaron amargura, lo asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Imagínense, le dieron amargura. Oh, queridos, los arqueros. Quiero que usted sepa que todo arquero necesita de un arco y de una flecha, ¿cierto? Cuando Jacob dice que en este versículo 23 le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Pero antes de esta palabra que he leído en el versículo 24, quiero decirte que el hermano Jacob aquí no está diciendo que Dios libró al hermano José de las flechas. No, Jacob está diciendo que aún el hermano José, teniendo la presencia de Dios con él, Dios no lo libró de las flechas. Dios permitió que él fuera atacado, atravesado de lado a lado por las flechas. Hay un canto muy bonito que dice: ninguna flecha me atravesó. Es muy bonito, pero sabes, muchas de las veces Dios permite que las flechas nos alcancen. Sí, muchas veces pasa eso cuando Dios no quiere librarnos de las flechas. Él nos hace sobrevivir a esas flechadas que nos pueden atravesar muchas de las veces. Lo que el hermano Jacob está diciendo acerca del hermano José es que José era un objetivo de los arqueros, porque, vean, nadie va a tirar una flecha por casualidad, no, para dañarte, para atravesarte. Todo arquero, él tira una flecha a un objetivo. Y el hermano Jacob está diciendo: José se tornó un objetivo de los flecheros, de los arqueros. Mas, ¿cuáles fueron los motivos que le llevaron a los arqueros a tirar las flechas en el hermano José? ¿Y quiénes fueron los flecheros en la vida de José? ¿Cuáles fueron esas flechas que usaron? ¿Cuáles fueron esos arcos que estuvieron en sus manos? ¿Qué fue lo que llevó a José a ser objetivo de los flecheros? Abrimos a la Biblia en el capítulo 36 de Génesis, 37 de Génesis. Dice así la palabra del Señor: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. El hermano José se tornó objetivo de los arqueros. Sí, porque su padre le amaba. El amor del padre por el hermano José hizo que él fuera un objetivo de los arqueros, ¿sabe? Los arqueros se incomodaban con el trato que el padre le daba a José. Mas, ¿qué los llevó también a ser atacado o ser objetivo de los arqueros? Fue por causa de las revelaciones de Dios para su vida, de aquello que ellos ya se daban cuenta. En el versículo 5 dice: y soñó José un sueño que contó a sus hermanos, por eso le aborrecieron todavía más, y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado, y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? Por eso lo aborrecieron. ¿Por qué? Por causa de sus sueños y por sus palabras. Vea, mi querido, los sueños del hermano José no eran cualquier tipo de sueños. Eran revelaciones del propio Dios. Y las revelaciones hacían que sus hermanos tuviesen envidia del hermano José. En el capítulo 37, en el versículo 11, dice que sus hermanos pues le tenían envidia. Y está clara la palabra.
Vea que claro está en el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. El amor del Padre, las revelaciones de Dios hicieron con que el hermano José se tornase objetivo de los flecheros, de los arqueros. ¿Y quiénes fueron los arqueros? Los primeros arqueros en la vida del hermano José fueron sus propios hermanos. Sí, fueron sus propios hermanos. Qué cosa tremenda, ¿no? Aleluya. ¿Me permiten un momento, por favor? Sus hermanos lo atacaron y lo odiaron, lo entristecieron amargamente, pero sus fuerzas se mantuvieron firmes, porque los brazos de sus manos fueron fortalecidos por el Dios poderoso de Jacob. Y aquí hay algo interesante: tenía una conexión con Dios. La fe del hermano José se debe a esa conexión íntima y vital con Dios, igual que un árbol que necesita agua, una fuente para crecer. Y querido, aquí hay algo muy interesante que es necesario aprender. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora, lo aborrecen. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido tantas decepciones? Muchas veces nos decepcionamos con muchas personas que usted puede entender lo que el Espíritu quiere decirte aquí ahora. Usted no se decepciona con alguien que usted no conoce. Se decepciona, no, ¿verdad? Solo se decepciona con aquella persona que es cercano a ti, con aquella persona que es amigo, con quien usted ama, con quien usted confía. Ah, fulano habló algo de ti. Ni siquiera conozco a ese fulano. Pero si tú escuchas que esa persona que usted confía, que usted está cerca, que usted ya hizo tanta cosa y esa persona acaba haciendo algo con usted que le hirió, que le lastimó tanto, esa es una decepción realmente. Y usted no sabe acaso que para el hermano José fue súper decepcionante ser tratado de aquella manera con sus propios hermanos de sangre. El hermano José esperaba que la traición viniera de cualquier otra persona, pero nunca lo esperó de sus propios hermanos. ¿Y cuántas veces le ha pasado eso mismo a usted? Usted ni siquiera ha pensado recibir esa flecha, ser atravesada de lado a lado en tu corazón, cuando proviene de tu propio hermano, de tu propio mejor amigo, y también de tu propia madre quizás, o ese familiar, o esa persona muy, muy cercana a ti. Y eso duele. Y generalmente flechas de decepciones son preparadas en momentos que usted ni siquiera se da cuenta. Son preparadas a escondidas muchas veces. Y ellas son lanzadas desde lejos. Porque cuando el padre del hermano José lo envió tras sus hermanos, a buscar a sus hermanos, la Biblia dice que sus hermanos lo vieron de lejos y dijeron: hacia allá viene el soñador. Vamos a matarlo y veremos qué serán de sus sueños. Querido, ellos toman el arco del odio y dicen: vamos a matarlo, y le colocan además la flecha de la decepción. El hermano José es atravesado por la decepción porque sus propios hermanos le lanzaron a él dentro de una cisterna, lo lanzan dentro de una cueva, de un hoyo, y él grita y él llamaba a sus hermanos por nombre: Isacar, Judá, Rubén, Neftali, sáquenme de aquí. Mas ellos ni siquiera prestaban atención a los gritos de ese pobre muchacho. Qué triste, qué decepcionante para aquel adolescente de apenas 17 años ser tratado de esa manera. Ellos tomaron la túnica del hermano José, que era representación del amor del Padre para con él.
¡Qué terrible! Los manchan de sangre para que ellos, según hacer un buen plan sobre su muerte, porque según ellos José jamás iba a ser un líder para ellos. No, en su mente de ellos no cabía eso. Para ellos el hermano José jamás tenía que tener el derecho de liderar en aquella casa. Entonces ellos dijeron, vamos a acabar con él y veremos qué va a pasar de sus sueños, qué va a ser de ellos. Vamos a mandarlo lejos. Y Dios dice así, ustedes están pensando que lo van a matar, ustedes están pensando que lo van a destruir, pero ustedes lo están lanzando más cerca de la promesa. Oh, José está en mi dirección. ¿Cómo fue tan decepcionante para este muchacho? ¿Usted ya sufrió algún día decepción? Claro que sí. Decepción duele, ¿cierto? Golpea, hiere, lastima. Mas si usted estuviera cerquita a la fuente de justicia, ella no nos matará. Aleluya. De repente ellos tuvieron una idea y dijeron, no lo vamos a matar, porque Dios sabe trabajar. Judá dice, no lo vamos a matar, él es nuestro hermano, no vamos a manchar nuestras manos con sangre de nuestro hermano, vamos a venderlo mejor. La Biblia dice que vino una caravana de ismaelitas y ellos lo venden al hermano José y a los ismaelitas. Vea, ellos lo vendieron a José como esclavo. Y eso era un desprecio aún mayor, tomar al hijo de su padre y venderlo como esclavo. Ellos toman el arco de la envidia y colocan en ese arco la flecha del desprecio, y él desprecian y rechazan a José y lo tratan como un esclavo. Lo vendieron como si no fuese nada. Vea, querido, usted ya fue rechazado, ¿cierto? Ya fue despreciado. ¿Cuántas veces ha pasado por eso? Ya sintió el dolor del desprecio, del rechazo. Duele. Es una flecha de la decepción que atraviesa al hermano José. La flecha del rechazo, del desprecio atraviesa al hermano José. Satanás viendo y diciendo, ahora sí, él va a morir. Los sueños de él no se van a cumplir. Lo que Dios dijo no va a acontecer. No, eso no se va a cumplir. Lo que Dios habló está lejos de acontecer. Después de lo que está pasando este joven, va a ser un rebelde. Va a quererse vengar de los hermanos de él. Más Dios, aleluya. Dios, la fuente de justicia, estaba cerquita del hermano José, haciendo que él pudiera sobrevivir a las flechas y superar todas ellas. Interesante es que la providencia de Dios es inmediata, porque cuando la caravana de ismaelitas se acercaba, esa era una providencia de Dios, sabe, la mano de Dios. Aquellos ismaelitas eran descendientes de quién? De Ismael. Ismael significa a quien Dios escucha. Entonces José está gritando para sus hermanos, para que ellos le atendieran, para que ellos les socorrieran, para que ellos no hicieran aquel mal con él más. Ellos tapan sus oídos y ni siquiera prestaron atención a él. Mas Dios, que estaba en el cielo, estaba escuchando el grito de José y le respondió y le socorrió a través de la caravana de ismaelita. Ismaelita descendiendo de Ismael. Ismael significa a quien Dios escucha. Era Dios diciendo, tus hermanos no te escucharon, hijo, mas yo escuché, yo oí tu grito. Yo vine a socorrerte, José. Yo vine, ya llegué para sacarte de esa cisterna. Cuando nadie presta atención para tu dolor, cuando nadie da oído a tu dolor, Dios siempre estará ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios escucha hasta el grito del alma de cada uno de nosotros. Hay un grito que es silencioso, mas cuando nadie te escucha, en medio de tus decepciones, en medio de ese rechazo, oh, aleluya,
o en medio de la falta de consideración, el Señor te está diciendo: no te olvides que yo estoy de oídos abiertos, escuchando todo, viendo todo. Yo estoy de tu lado para ayudarte. Interesante que el hermano José está herido. Él está sangrando más. La caravana de Ismaelita viene trayendo incienso, mas también traían bálsamo. Van para Egipto. Oh, era Dios diciendo: hijo, si tú estás herido en la caravana que está viniendo ahí en medio de mi respuesta, el bálsamo está llegando. Yo voy a darte de ese bálsamo para curar tus heridas. Oh, siente el bálsamo de Dios descendiendo sobre tu vida ahora. Siente el bálsamo del Espíritu Santo descendiendo, oh, desde las alturas para socorrer a aquellos que están heridos. Aquí en esta hora recibe, sienta ese bálsamo descendiendo en tus heridas que nadie ve. Siente el Espíritu diciéndote: lo que hicieron contigo no te va a matar. Las decepciones, esos abandonos, esos desprecios de aquellos que tú más amabas, de aquellos que tú más confiabas, que tú le dijiste: Señor, yo ya no puedo soportar esto. Fue muy doloroso, es una herida muy grande. Yo todavía no me siento curado totalmente. Mas el Espíritu te trae aquí para decirte: yo voy a cicatrizar esas heridas que el tiempo todavía no ha podido cerrar. Voy a curar tu corazón. Oh, yo voy a sanar tu alma. Mira para atrás en esta hora y acuérdate de cuántas veces Dios te ha socorrido, te ha dado de su socorro. ¿Cuántas veces entraste a tu cuarto, apagaste las luces, no querías ver a nadie y parecía que había un nudo en tu garganta, una presión en tu pecho, porque la decepción fue tan grande, la injusticia fue tan grande, que hicieron lo que hablaron, el desprecio, el rechazo, la forma que te trataron, y eso te hirió, y a veces no consigues ser liberado de ese sentimiento, porque la herida fue tan grande. Más el Espíritu te trajo aquí para decirte: aquellos que escogieron a Jesús no van a morir con decepción, hijo, frustraciones, con desprecios, porque aquellos que tienen a Jesús como único y primer lugar, es curado y es sanado por el propio Dios. De repente la caravana de ismaelitas se detuvo en Egipto. Sí, es cosa tremenda, ¿no? Los ismaelitas pidieron para que los esclavos descendieran y quedaron uno al lado del otro, porque ellos eran mercadería y los compradores se estaban acercando en ese momento. Ahí Dios sabe trabajar. Y manda a Potifar y decide que era día de compra. Hey, Potifar, aquí yo necesito que tú vayas allá a esa caravana y tú vayas a comprar a alguien importante hoy. Y cuando él se acerca al mercado de esclavos, él ve a un joven diferente, atravesado por las flechas, pero él está aún de pie. El brillo de su rostro no salió. ¿Por qué? Porque la fuente estaba con él. ¿Sabe? El mejor funcionario de Egipto era Potifar, porque Potifar era tan bueno que él compró al propio gobernador de Egipto, sin él saberlo. Si él hubiese sabido lo que él estaba comprando en ese momento, si él se hubiese dado cuenta que aquel esclavo iba a ser el jefe de él, y él trataba al hermano José diferente. Tú ni siquiera sabes lo que Dios va a hacer con esa persona que está ahí a tu lado. Tú ni siquiera sabes lo que Dios va a hacer contigo. Con qué es lo que Dios va a hacer en tu vida, porque Dios tiene algo tan grande también con esa persona que está ahí. Tienes algo grande. Dios, si Potifar se hubiese dado cuenta
quién era ese esclavo que él estaba comprando. Pues la Biblia dice, queridos, que dentro de la casa de Potifar, dice, y el Señor era con él. ¿Sabe aquí lo más bonito? Que Dios no dejó entrar al hermano José solito dentro de la casa de Potifar. No, 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 no. De ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que un lazo ahí dentro preparado, y si Dios hubiese dejado a José entrar solito dentro de la casa de Potifar, el hermano José ahí sí se acaba. La mujer de Potifar hubiese destruido al hermano José. Ahí Dios dice, hey, usted no va a estar aquí solito. Aleluya, yo voy a entrar, yo voy a entrar, yo voy a entrar contigo. ¿Sabes por qué, hijo? Porque va a venir tentación, sí. Porque el diablo va a hacer de todo para distraerte en el camino, para tentarte y para tirarte del camino, para intentar que la promesa no se cumpla. Él va a colocar opciones para que usted escoja lo equivocado. Mas yo voy a estar a tu lado, bien cerquita, para que usted no cambie su decisión, su objetivo de lo que usted va a escoger. Y ustedes saben la historia de lo que hizo la mujer de Potifar, que puso los ojos en este muchacho. Cuando vino el lazo que la mujer le tendió, él le dijo, no, 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 yo estoy comprometido con el dueño del cielo. Yo tengo una alianza con el dueño del cielo. Y, querido, él sabía que no estaba solito, que el grande y poderoso Dios estaba con él, porque él sabía que donde él estuviera de pie, ahí él era una rama plantada junto a la fuente. Y él sabía que la fuente estaba con él. Donde él iba, ella también iba con él. Y usted se recuerda todo lo que él tuvo que pasar después de eso en ese lugar. Y fue calumniado, y fue despreciado, fue rechazado, fue decepcionado. Pudo haber tenido el pensamiento de abandonar a Dios y decirle, Señor, hasta ahora yo le he sido fiel y solo he pasado por sufrimiento a lo largo de toda mi vida. Yo no quiero ya más esto, no, Señor. Yo ya no soporto más. Y hemos visto muchas personas que han pasado años a lo largo de su vida junto a la fuente, pero hubo un momento de su vida que ellos tuvieron que retroceder. ¿Cuántas personas han dado la espalda al Señor porque ya no soportan más vivir bajo presión? Y ellos alegan diciendo que se entristecieron con alguna cosa dentro de este camino. Mas ¿quién sale de la presencia de Jesús por causa de algunas actitudes que alguien hizo con ellos? Esa persona, queridos. Esa persona desistió, ya no soportó más el dolor y el sufrimiento que se tiene que vivir en esta caminata. Pero sabe, solo tienes que enamorarte de esa fuente de justicia como el hermano José lo hizo. Porque cuando eso pasa, cuando nos enamoramos de él completamente, podemos sufrir, podemos llorar, podemos padecer. Pero abrimos la boca y decimos, oh Señor, aquí estoy aún todavía para servirle. Servirle con todo mi corazón, aunque yo tenga que seguir llorando. Yo le serviré porque conmigo usted ha prometido estar. Sufrir con usted dentro de mí es mejor que equivocarme y hacer algo que me arrepentiré en una eternidad. El hermano José sabía que el amor de Dios para con él era mayor que todo lo que él había enfrentado, y esa era una certeza que él tenía presente siempre, siempre en su vida. Aleluya. Mas Dios preparó todo. El sueño que aquellos dos hombres tuvieron, el panadero y el copero, ¿sabe por qué Dios permitió ese sueño a aquel panadero y el copero? No fue por causa de ellos, no fue por causa del hermano José. Sí, voy a dar el sueño a ellos por causa de José. Qué cosa tremenda, ¿no?
El hermano José interpreta el sueño de ambos y el panadero muere. El copero es restituido a su cargo. Copero antes de irse. El copero llevaba la comida para el rey y la bebida y él probaba antes que el rey. Él vivía cerca del rey, o sea, tenía conecte, como decimos aquí nosotros. Mas el hermano José, sabiendo de eso, antes que él saliera de prisión, el hermano José lo llama y dice: copero, ven amigo, varón, ven, acuérdate de mí. Cuando llegues allá delante del rey, cuenta para él mi historia. La Biblia dice que el copero se olvidó del hermano José. ¡Ah, qué tremendo!, ¿no? Ya usted hizo algo por alguien y esa persona fue mal agradecido, tan ingrato como usted. El hermano José también sintió la ingratitud de aquel varón. Mas los arqueros, todas las flechas no alteraron lo que él había escogido. Ese sufrimiento no hizo que él abandonara su fe. El tiempo pasó todavía más, pasó mucho tiempo. Y el hermano José, si hubiese sido recordado por el copero, él hubiese salido ahí todo errado. Mas Dios dice: hey, hijo, yo estoy en el control de todo esto. Hasta en medio de las ingratitudes, yo estoy en control de todo. Y todos aquí sabemos que no fue ningún copero, que no fue nadie, que fue el nombre y la mano del Dios Todopoderoso quien exaltó a este muchacho, a este joven valiente y esforzado. Queridos, te digo algo, no importa la edad que tú puedas tener, Dios está viendo todo lo que estás pasando y Él te recompensará de una manera muy especial, que tus ojitos lo verán. Claro que sí, lo verán en el nombre de Jesús. Quizás fuiste rechazado por tu padre, por tu madre. Quizás pudiste haber tenido buenos padres, pero no buenos hermanos. Quizás cuando naciste, desde que tienes uso de razón, fuiste el patito feo de la casa. Y siempre estaban ahí golpeándote, hiriéndote, maltratándote, haciendo tantas cosas. Y tú decías: ya no aguanto estar aquí, ya no soporto estar aquí. Y seguían golpeándote porque eras el palo de camino. Así es una expresión que hay, yo no sé si ustedes la tienen allí en su país, palo de camino. Que era golpeado, 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 golpeado. Pero un día, a pesar de toditas esas cosas negativas que pudiste tener, Dios siempre estuvo ahí, siempre, siempre. ¿Sabes cuándo? Desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Es más, la Biblia dice: desde antes que fueras concebido en el vientre de tu madre te conocí. Porque Él lo sabe todo. A Él no se le pierde ningún detalle. Entonces naciste. Lo primero que hiciste al nacer fue llorar. Y los que no lloramos, como me pasó a mí, me dieron en la nalga para que llorara. Imagínense, yo naciendo y yo dije: no voy a llorar. Y el diablo viene y me dice: aquí está tu primera nalgada. A llorar. Lloramos al nacer. Y llegó el día maravilloso, que supiste lo que era sentir la presencia. Saben, hay un lugar donde los ismaelitas venían, por eso ellos traían ese bálsamo, porque había una montaña donde ellos preparaban. Era un lugar especial, era un bálsamo que solo en esa montaña preparaban ese. Ya me hicieron reír ustedes con su comentario. Aleluya. Preparaban ese bálsamo. Entonces fue algo maravilloso que los ismaelitas vinieran. Y ustedes saben que el hermano José ya había sido maltratado. ¿Ustedes creen que al caer en esa cisterna no fue golpeado, herido?
Ay, ese bálsamo que lo curaron porque dicen, este muchacho se ve bien, es que estaba bien cuidado y hasta estaba rosadito. Por favor. Entonces tenían que, porque sabían que iba a ser buena la venta con ese muchacho. Ahí el Espíritu Santo sabe el contenido que hay en ese vaso. Tú eres un vaso escogido, por eso ahí viene ese bálsamo y el Espíritu Santo dice, este vaso servirá de honra para mi gloria, para mi alabanza, para exaltar el nombre bendito del Señor. Entonces ese bálsamo viene a cubrir tu vida en esta tarde, en este día. ¡Aleluya! Entonces recibe ese bálsamo. No son los ismaelitas, es el Espíritu Santo que viene con ese bálsamo hoy día. Es el Espíritu Santo de Dios que viene con ese bálsamo para curar tus heridas. No importa lo que te hayan hecho, no importa cuántas veces hayas tenido que llorar, no importa. El Espíritu Santo te dice, ahora vas a llorar en mi presencia y no vas a llorar de tristeza, sino que vas a llorar de gozo, de alegría. Vas a llorar, ¿por qué? Porque grandes cosas tengo para hacer contigo y ni siquiera tú te lo imaginas, ni siquiera aquella persona que te rechazó, que te maltrató, que tiró, lanzó, tomó su arco y con gran fuerza lanzó aquella flecha, aquella saeta. No importa que te haya traspasado de lado a lado, el renuevo de papá viene y te va a sentar en el lugar que tienes que estar. Tú sabes, pero aguanta, porque fueron años los que pasó el hermano José, fueron años tras año. Entonces tú puedes decir, pero ya llevo 40 años, soporta la prueba, soporta la lucha, soporta, porque no es comparado con la gloria venidera que ha de venir para aquellos que aún están creyendo en su palabra bendita, en sus promesas fieles. ¿Y cuántos reciben esta palabra? En el nombre de Jesús se ha hecho, por cuanto lo has creído, recíbelo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, Señor Jesús.